Señoras y señores, muy buenas noches. A Martín Vizcarra le pasó algo parecido a cierto político español, que del segundo plano pasó al primer plano casi sin transición. De hecho, Vizcarra es un presidente accidental. Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y en medio de un auténtico tsunami político-social, de un auténtico terremoto, el señor Martín Vizcarra se convertía en el presidente de Perú. Casi 5 meses después, ¿qué ha pasado en la vida de este país y en la vida de este hombre? Comienza en Lima, Perú, Camilo, porque hablando se entiende la gente, aunque a veces cueste. Señor presidente, muchísimas gracias por recibir a CNN. No, al contrario. Gracias por estar aquí en el Perú, en Palacio de Gobierno, para atender todas las inquietudes. Muchas gracias. Primera pregunta, ¿quién gobierna realmente en este país? ¿Usted o los congresistas de la oposición? Mire, es una pregunta muy amplia y compleja. Creo que el país pasa por ser gobernado por el presidente, obviamente, como poder ejecutivo, por el Congreso de la República, pero también en el gobierno participa la población. Y eso es lo que queremos hacer en los próximos días o meses con esta consulta a través de un referéndum. Una consulta que me imagino a los congresistas de la oposición no le hará ninguna gracia, ¿no? Mire, yo creo que en la evaluación que se están haciendo actualmente en el Congreso van a llegar a la conclusión que eso es lo mejor. Porque, como bien usted lo ha manifestado al inicio, yo asumo hace poco más de 5 meses la presidencia del Perú después de una gran crisis política y social que tenía nuestro país. Y es necesario que las medidas que se tomen en el Perú en ese contexto tengan la legalidad que nos estamos preocupando en cumplir, pero también darle una cuota importante de legitimidad. Y es por eso que la población quiere participar en las decisiones que estamos planteando para el Perú, y creo que a todos los políticos le conviene que esta participación vaya en el mismo objetivo de sacar de esta crisis, que estamos seguros que lo vamos a hacer. Señor presidente, ¿tiene usted la sensación de estar sentado sobre un barril de pólvora? No. Tengo plena conciencia de que la situación del país, como lo es en varios países de Latinoamérica, no es de la mejor. Recuerde usted que al mes de asumir la presidencia, en el mes de abril, tuvimos aquí la Cumbre de las Américas. Y el tema de la cumbre fue lucha contra la corrupción. Yo ese tema de la cumbre me lo he tomado muy en serio. Y entonces estamos luchando frontalmente contra la corrupción. Esto genera reacciones, pero tanto así como estar en un barril de pólvora no es así. Con todo respeto, ¿dónde están los políticos que dijeron no a la corrupción en este país? ¿Cómo se les puede conocer? Porque en el extranjero tenemos la percepción, igual es exagerada, hiperbolizada, de que todo el mundo se ha mojado, que todo el mundo ha metido mano, y no debe ser así, ¿no? Mire. Pero ¿dónde están los políticos honestos en Perú? Mire, más fácil es actualmente, en la coyuntura actual... ¿Qué iba a decir? Más fácil es buscar a los deshonestos. Los deshonestos, que están señalados por todos, ¿no? Ya. Pero que hayan habido en el Perú en los últimos años políticos deshonestos no quiere decir que el país sea deshonesto. El país está lleno de gente honesta, trabajadora y bien intencionada. Son con ellos que queremos hacer la transformación de nuestro país. Y ellos están totalmente dispuestos. Y lo digo porque he recorrido todo el país, del extremo sur al extremo norte, de oriente a occidente, y la población está ávida de cambiar, de luchar, sacar a los corruptos y lograr el desarrollo que todos anhelamos. Pero para eso, requisito fundamental es cambiar las instituciones, haciéndolas sólidas y confiables. A eso iba. El sistema judicial, ¿cree que realmente se puede cambiar, que se puede adecentar el sistema judicial de este país, que se puede llegar a un momento en que los peruanos puedan confiar en sus jueces, en el fiscal de la nación? Mire, no solamente debemos hacerlo, es una necesidad actualmente para lograr el progreso de todos los peruanos, corregir y mejorar sus instituciones. Nosotros sabemos perfectamente a dónde queremos llegar como país
en cuanto a desarrollo social, desarrollo económico, descentralización, que son 3 de nuestros pilares de gestión de gobierno. Pero ello no va a ser sostenible si es que no luchamos contra la corrupción y no fortalecemos las instituciones. Entonces, el Poder Judicial, que actualmente goza de gran desprestigio, tiene que cambiar. Y para ello no basta con ubicar un juez o un fiscal corrupto y sacarlo. No es suficiente. Se quiere reestructurar la institución. Para eso nosotros ya iniciamos. Nosotros, a través del artículo 157 de la Constitución, convocamos al Pleno del Congreso para que destituya al Consejo Nacional de la Magistratura, que son los que evalúan y nombran a jueces y fiscales. Ahora está descabezado, no existe ni un miembro. Hemos por eso presentado reformas legales y 4 reformas constitucionales, precisamente para hacer una gran reforma política y judicial. Y nosotros creemos que, dada la importancia de este tema, el Congreso de la República, porque también tiene el respaldo de toda la población, esta propuesta va a actuar de la manera que los peruanos esperamos. Una encuesta última de las últimas horas dice que el 75-76% de los peruanos están de alguna manera hartos y que dice que el país no va por la dirección que ellos consideran correcta. ¿A usted le quita el sueño las encuestas? ¿Usted gobierna por las encuestas? No, pero hay que tomar como una referencia, ¿no? Pero sin embargo, nosotros gobernamos tratando de ser siempre lo correcto. Y para ello coincidimos con la población, con el hartazgo que tiene, cómo se han venido llevando las cosas, las decisiones, el gobierno. No te digo en los últimos años, en las últimas décadas. La población, los peruanos, queremos cambiar ese rumbo que está ratificado en algunas encuestas de opinión. Y ese rumbo se cambia mejorando las instituciones. Pero usted sabe que no va a ser fácil. No, cuando tomamos la decisión sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Grandes poderes de corrupción que quisieran mantener el estado actual de las cosas. Delincuencia, narcotráfico, favores políticos, que quisieran que todo permanezca igual. Cuando el 28 de julio, aniversario de nuestro país, dimos un mensaje a todos los peruanos en el Congreso de la República, dijimos, vamos a cambiar la situación actual. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y ahora, un poco más de un mes después de ese momento, nos ratificamos que vamos a cambiar el Perú, cueste lo que cueste. Usted también dijo, no me doblegarán. ¿En quiénes estaba pensando? ¿Quién quiere doblegar a Martín Vizcarra en Perú? ¿Quiénes? Los que quieren mantener la corrupción. No, pero dígame nombre y apellido. Es que es muy complejo. No es una persona, no es una institución. Hay poderes que tratan de mantener, por ejemplo, la situación del narcotráfico en nuestro país. Pero ahí no están sus adversarios políticos directos. Ah, no. Ya, pero es que se alimentan de ello, se alimentan de la delincuencia, se alimentan del narcotráfico. ¿Me está diciendo usted que el partido de oposición se alimenta del narcotráfico? No, la corrupción. Se alimenta, ya le entiendo, sí, es una serpiente. Claro, o sea, se alimentan, la corrupción se alimenta del narcotráfico. La corrupción se fortalece con la delincuencia común. Si estos destapes de los últimos 2 meses que se han dado y que ha llegado a la esfera política, parte de una investigación de 2 valientes fiscales que estaban investigando a un procesado por narcotráfico. Y de ahí han comenzado a jalar los hilos y han llegado a las altas esferas judiciales y políticas. Entonces, realmente hay una alianza entre los corruptos que quisieran mantener la situación como está. Y nosotros vamos a trabajar frontalmente para cambiar esta situación. Presidente, a nivel personal, cuando usted llega al Congreso de Diputados, usted le tiene que dar la mano a todo el mundo. Usted es el presidente de todos los peruanos. Así es. Pero supongo que en alguna ocasión está dándole la mano y saludando a congresistas que usted sabe que están en el ACO y que son corruptos, corruptores y corruptibles y corrompidos de por vida. ¿Qué se siente cuando pasa eso? Y usted no puede decirle, fuera, esta es la puerta. Bueno, ¿qué se siente? Hay formas protocolares que nos obligan como autoridad a tener un saludo. Pero personalmente, ¿qué se siente? Obviamente uno quisiera, y por eso que ahora estamos próximos a elecciones, donde recomendamos hacer el gran esfuerzo a los peruanos por elegir buenas autoridades. Los congresistas,
todavía van a ser elegidos para el año 2021. Pero de acá a solo un mes en el Perú vamos a elegir a 2.000 autoridades, entre alcaldes distritales, provinciales y gobernadores regionales. También existe la corrupción, no solamente en los poderes del Estado ubicados aquí en Lima, también hay corrupción a nivel nacional. Juntos tenemos que combatirla. Y entonces, la reflexión es, hagamos el esfuerzo de eliminar a los malos elementos cuando la población tiene la obligación de elegir en elecciones democráticas. Voy a hacer la primera pausa, señor presidente. A la vuelta, la pregunta que todo Perú se está haciendo. ¿Qué tipo de gobierno usted va a hacer? ¿El gobierno de la concertación, que al final es hacer política, o el gobierno de la conflictividad y la beligerancia y del dime y direte que es tan común en nuestros países y que al final no llega a nada? ¿O si llega? ¿Me lo responde después de la pausa? Por supuesto. 3 minutos de publicidad. Martín Vizcarra, presidente de Perú, esta noche acá, en Camilo, en Lima, Perú. Señor presidente, usted probablemente sea de los presidentes más independientes políticamente hablando que ha tenido Perú en los últimos 20, 30 años. Porque usted no pidió estar en este puesto, ¿no? Y ha dejado claro que no quiere perpetuarse en el poder tampoco. Mi pregunta es, ¿cómo va usted a gobernar? ¿Desde la concertación o desde la beligerancia? Mire, como todo en la vida funciona en base a equilibrio. Voy a ser concertador porque ese es mi estilo de gobierno con todos los que quieren el progreso y el desarrollo de nuestro país. Hemos en estos más de 5 meses tenido reuniones con los gobernadores regionales, con los alcaldes, y no los he convocado a Lima, los alcaldes. Nos hemos, con el Consejo de Ministros, viajado por todo el país para concertar el desarrollo del pueblo, atender su agua potable, el colegio, la posta médica, y estamos trabajando. Entonces, concertar en favor de la democracia, concertar en favor del desarrollo. Pero claro, cuando nos encontramos con corrupción, yo no voy a concertar con la corrupción. Entonces ahí somos confrontacionales con lo negativo, con lo que sirve como lastre, como ancla para el desarrollo. Tenemos que ser duros. ¿Y con los torpedos que le envía la oposición va a ser confrontacional también? No, a los torpedos los esquivamos y continuamos nuestra ruta. El tema, no queremos que se confunda una situación específica de lucha contra la corrupción a una crisis generalizada. Porque hoy, por ejemplo, el día de hoy, hemos anunciado una importante inversión minera en el país, que si vemos solo en los últimos 3 meses, hay 3 inversiones mineras, capitales chinos en Toromocho, capitales ingleses en Quellaveco y ahora capitales peruanos en Mina Justa. 8.000 millones de dólares nuevos de inversión en los últimos 3 meses en Perú. Solamente en minería hay inversiones importantes en los otros sectores productivos. Lo que demuestra de que sí hay confianza en el país, que es el que más crece en Latinoamérica. Una economía sólida que está creciendo en el primer semestre de este año a más del 4%. Aunque ha habido un bajoncito, ¿eh? Se ha ralentizado un poquitín, ¿no? Sí, no, pero... ¿Cree usted que fue por la crispación política? No, el año pasado el PBI creció 2.5%. Este año vamos a crecer por el orden del 4%. Y en el primer semestre estamos 4.3%. La inversión pública en el primer semestre, más de 18% de crecimiento. Entonces, el Perú va por buen camino desde el punto de vista económico. Vamos a generar el crecimiento. ¿Qué es lo que nos llama la atención en el extranjero del Perú? Una economía boyante, todavía boyante. Y va a continuar boyante. Y una situación política que es de esperpento, es de comedia. Porque entonces lo que ha ocurrido en los últimos años en el país es de que las inversiones generaban crecimiento económico. Y entonces no importa si hay problemas de corrupción, no importa. O sea, eso lo podemos pasar por alto. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias para la población? A pesar del crecimiento económico, no se daba el crecimiento social, la mejora social. Y entonces la población comienza a tener impaciencia. ¿Por qué si el Perú está creciendo en las últimas 2 décadas, no se nota una mejora así, clara en los indicadores sociales? Porque tenemos el lastre de la corrupción. Bueno, cualquier señor de la esquina, el vendedor de la esquina podría decir,
Bueno, bienvenidos los empresarios y que se vayan los políticos. Ahí sería... Efectivamente. Por cierto, ¿por qué usted ocultó la entrevista con Keiko Fujimori, la lideresa de la oposición? Bueno, al inicio del gobierno nos solicitó una reunión que fue de carácter meramente protocolar al inicio y luego otra en el mes de junio. ¿Y las dos veces se reunió con ella? Las dos veces, sí. ¿Y las dos veces usted ocultó en inicio? No, o sea, se acordó a pedido de la señora Fujimori de mantener la reserva porque se comentaba que había un acuerdo bajo la mesa, que nunca lo ha habido con el fujimorismo, ¿no? Y entonces, para no alimentar esos comentarios, es que se acordó... Pero ella hubiera querido que saliera a la luz pública, porque la señora desde la oposición parece querer hacer política de Estado. No entiendo por qué no quiso darlo a... No sé. Pero en democracia no debe haber esa transparencia, si me reúno con la oposición y no pasa nada. Por eso es que reconoció el error. He dicho que eso no va a volver a suceder. Yo cumplí con mi palabra de mantener en reserva las reuniones. Cuando ha habido estos problemas, la señora Fujimori lo ha hecho pública. Está bien. Finalmente, la verdad siempre tiene que salir, incluso cuando hay errores de este tipo, que los he asumido, los he aceptado. Yo le he dicho que por mantener la reserva, que fue mi compromiso, no honré un compromiso que es mayor, que es el de la transparencia. Le entiendo. Y ahora he aprendido la lección. Ahora sí, absolutamente transparencia en todos los actos de gobierno. Y todas las reuniones que se hagan con políticos o con inversionistas serán aquí en Palacio de Gobierno. De esta entrevista todo el mundo se va a enterar, así que no podemos ocultarla. Ah, no, está bien, y por eso es en Palacio de Gobierno. Pregunta personal, ¿usted confía en el sistema judicial de Perú? Si usted fuera ciudadano peruano, hombre de a pie, si usted fuera el Martín Vizcarra de hace 45 años, si no fuera el presidente, yo sé que usted ha venido muy de abajo, ¿usted confiaría en el sistema judicial de Perú? Yo estoy, al igual que el gran porcentaje de peruanos, que no confía. No es predictible la justicia en el Perú. Y se ha demostrado ahora con los audios. Porque si bien hay personal honesto en el Poder Judicial, en las altas esferas ha llegado gente por favores. Han quedado evidenciados en audios que hemos escuchado en los últimos 2 meses. Y entonces, la instancia que los nombraba, una instancia corrupta, Consejo Nacional de la Magistratura. Todo eso tiene que cambiar. Porque no confiamos en el Poder Judicial, pero tenemos que cambiar. ¿quién va a hacer la investigación? ¿Quién va a meter a esa gente en la cárcel? Es que comenzamos del Consejo Nacional de Magistratura, el que nombra jueces y fiscales, y el que también los puede destituir. Que también está podrido. Claro, y por eso han sido destituidos todos los integrantes, por el Congreso de la República a pedido del presidente. Yo he pedido al presidente de la República y los ha destituido. Y ahora, ¿cómo hemos pedido? Que ellos sean nombrados por concurso público, con méritos que acrediten, con una vida profesional intachable. Hemos pedido los requisitos. Estamos esperando que el Congreso apruebe la norma de reforma constitucional que hemos pedido para el cambio del Consejo Nacional de Magistratura. De ahí comienza todo el cambio. Entonces, si cambiamos al ente y tenemos una institución confiable que va a, de verdad, evaluar el aspecto técnico, profesional y ético de los candidatos a jueces y fiscales, de ahí comienza el cambio. Pero me pregunto, presidente, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Dónde están los hombres que van a apoyarle a usted? ¿Dónde está su equipo? A veces tengo la percepción de que usted es un hombre muy solitario. El poder es solitario, el poder es para los solitarios, usted lo sabe. ¿Se siente usted solo, por cierto? Mire... No me diga que está arropado por el pueblo, eso es Evita Perón. ¿Se siente usted solo en este castillo, en este palacio? No, pero le digo, sí, nosotros, a decir de los especialistas, de los analistas, dicen que es un gobierno huérfano, ¿no? Huérfano porque no tenemos un partido político. Usted lo ha dicho, hemos asumido la presidencia de la República del Perú por la renuncia del anterior presidente. Y nosotros hemos asumido, no fruto de una campaña electoral para elegir a Martín Vizcarra. Yo era el vicepresidente que asume la presidencia. Entonces, no tenemos partido político. La bancada que tenemos en el Congreso es mínima, muy pequeña. No hay bases políticas en todo el país. En consecuencia dice, oye, ¿cómo se puede gobernar? Se puede gobernar haciendo planteamientos correctos, planteamientos que cambien la situación, planteamientos que sintonicen con el pedido de cambio que pide. ¿Y si eso no funcionase, estaría usted dispuesto a cerrar el Congreso? Pero es que nosotros tenemos que respetar la ley y la Constitución que hemos jurado
el día 23 de marzo que asumimos. Entonces vamos a usar todos los mecanismos para cumplir nuestros compromisos, pero sujetos a la Constitución. Y obviamente, dentro de ellos están la iniciativa del presidente, que hace más de un mes ya está en el Congreso para la reforma constitucional. 4 reformas constitucionales, políticas y del Poder Judicial. Hemos planteado al Congreso de la República. Ya hay una iniciativa ciudadana que a través de referéndum también, junto con la propuesta del presidente, está. Dentro de las medidas también está establecida la cuestión de confianza, que si no se la da, se permite el cierre del Congreso. Hemos dicho que no descartamos ninguna medida para lograr el objetivo de luchar y destruir la corrupción que tanto daño ha hecho al Perú, pero que ahora estamos decididos a combatirla. Lo que me imagino que con la beligerancia de la clase de sus adversarios políticos, si usted cerrara el Congreso, lo tacharían de golpista, como mínimo. Es que no lo vamos a hacer incumpliendo ningún procedimiento. Como le digo, nosotros lo que queremos es fortalecer las instituciones y luchar contra la corrupción. Para ello están los mecanismos establecidos en la propia Constitución, que estamos siendo rigurosos en su cumplimiento. ¿Ya hizo las paces con su vicepresidenta? No, con Mercedes Arauz siempre hemos tenido una relación cordial. En el proceso previo a que yo asuma, en la vacancia que fue propuesta, planteada por el Congreso de la República, ahí hubo opiniones diferentes a qué hacer en caso que el presidente Kuczynski sea vacado. Ella proponía que los 2 vicepresidentes renunciáramos al cargo. Mi posición era que no, porque eso iba a generar mayor inestabilidad política, económica y social para el Perú. Por eso hubo una discrepancia, pero una discrepancia sobre un tema en particular. Pero siempre ha habido una muy buena relación como la tenemos actualmente. O sea, ¿se hablan todos los días? Sí, sí. Sí, no todos los días, es toda la semana, ¿no? Pero hay posibilidades de un domingo pasarlo juntos con un asado, las 2 familias. ¿A ese nivel llegan? No, tanto así no, porque no hay tiempo para eso. Hay tanto que hacer por el Perú que trabajamos todos los días de la semana. Pero sí conversamos con cierta frecuencia. ¿Con la señora Keiko Fujimori desde cuándo no conversas? ¿De la última? Sí, hemos tenido 2 reuniones. Una fue en el mes de abril, me parece, o sea, recién empezando el gobierno, y otra fue a finales de junio, ¿no? Y entonces, por el tenor de esa reunión, ya creímos conveniente, por lo menos yo creí conveniente, no tener más reuniones, porque ya no fue una reunión cordial, sino fue más de carácter un poco tensa esa reunión. 4 expresidentes investigados por sospecha de corrupción. Es que es dificilísimo. Pero eso es bueno y es malo. Es malo que un presidente tenga sospecha de corrupción, pero también es bueno como mensaje que la máxima autoridad, si no actúa correctamente, tiene que rendir cuentas ante la justicia. Pero por eso me parece fascinante lo que pasa en este país. 4 presidentes están en aguas calientes pese a que el sistema judicial estaría podrido hasta sus cimientos. Si llega a ser un sistema judicial más sólido y más independiente, más cabezas habrían rodado. Seguramente. ¿La suya estaría entre las de ellos? No. ¿Usted está libre de polvo y paja? Absolutamente. Nosotros, yo tengo 55 años de edad, de los cuales los últimos 6 estoy en la actividad pública, política. Yo he hecho una carrera profesional en mi campo, que soy ingeniero de construcción. O sea, tengo mucha experiencia haciendo infraestructura civil de construcción. Los últimos 6, quizás hasta 7 años, ya me involucré en el aparato público, en la política, ¿no? Y todas las decisiones que hemos tomado siempre han sido con absoluta transparencia, y por eso, bienvenida cualquier investigación. En este momento difícil en las decisiones que estamos tomando, se está tomando también, se están volviendo a revisar todos mis actos para ver si se encuentra algo. ¿Odebrecht nunca le tentó? Nada, ni conozco a Odebrecht. En el tema de construcción sería súper apetecible, ¿no? No. Yo he sido autoridad regional, he sido gobernador regional de Moquegua, y nunca ha habido una obra... Oiga, presidente, ¿qué opinión le merece ya? Esto es como en plan de ciudadanos latinoamericanos. Que una empresa constructora
de un país como Brasil haya puesto contra las cuerdas la honorabilidad de prácticamente toda la clase política de América Latina. Que los latinoamericanos hayamos descubierto que una empresa constructora ha puesto en evidencia prácticamente todos los políticos latinoamericanos que son unos chorizos y unos ladrones. Y no hablo de presuntos, porque ya hay muchos que están en la cárcel. No, y es muy lamentable, pero también hay que decir que no solamente con Odebrecht comenzó la corrupción. Ya había. Yo he sido ministro de Transportes, y como ministro de Transportes evidencié que había un acuerdo entre los contratistas para arreglar y designar el ganador de la... Evidentemente. O sea, y había un acuerdo hasta en cuánto iba a ganar. O sea, había la carretera X cuesta 100. Se ponían todos de acuerdo y ganaba 108. Ese 8% sobre el precio que determinaba la institución, el Ministerio de Transportes, es repartido para garantizar y asegurar. Y aquí se lo bautizó con el Club de la Construcción, ¿no? Donde están comprometidas las principales empresas de construcción del Perú. Y entonces, claro, la magnitud de Odebrecht supera todo eso, pero ya había. Y en consecuencia, contra eso tenemos que combatir. O sea, no era que vivíamos en la edad de oro y nos corrompieron, es que ya había ese cambio. Ya había. Entonces, esto lo hace más evidente porque lo hace a nivel ya internacional, ¿no? Ya no solamente Brasil, Perú, sino... ¿Somos corruptos por naturaleza? No. Todo el mundo no tiene precio. No es así. La mayoría de la población es correcta, es trabajadora, es emprendedora, ¿no? Entonces, pero sí existen corruptos que hay que ubicarlos, identificarlos y sancionarlos ejemplarmente. Eso es lo que tenemos que hacer. Martín Vizcarra, presidente de Perú en Camilo. 3 minutos de publicidad y estamos de vuelta. Tema, Maduro, Venezuela, entre otros temas. Señor presidente Martín Vizcarra, el New York Times recientemente denunciaba que ciertos candidatos presidenciales en este país fueron financiados por Venezuela y por Brasil, por la llamada izquierda de Venezuela y de Brasil, o más que izquierda, por los grupos de poder cercanos a la izquierda en Brasil y Venezuela. ¿Cómo enfrenta usted la falta de control sobre el financiamiento ilegal o alegal de las campañas políticas en este país? Precisamente hace más de un mes, en las reformas constitucionales que estamos planteando, una se refiere al financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, porque es fundamental. ¿Es una financiación alegal? No, tiene que ser absolutamente transparente, ¿no? Actualmente, las normas peruanas permiten incluso el financiamiento privado, pero recién se comienza a investigar el tipo de financiamiento después de las elecciones, cuando la autoridad ya está ejerciendo. O sea, claro, ya estoy ahí, bueno. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Entonces, la investigación tiene que ser antes, durante y después de los procesos electorales, ¿no? Entonces, porque si en el momento del proceso se advierte, se tiene que anunciar y se tiene que actuar. No, que termine la elección, gana, asume como autoridad y recién se comienza a investigar. Y ahí se encuentra este tipo de sorpresas que eran financiados, incluso no solamente con dineros mal habidos, que hay provenientes principalmente aquí en el Perú. Algunos candidatos son financiados por dinero del narcotráfico, sino incluso por dinero de otros países, ¿no? Entonces, eso es una de las 4 reformas constitucionales para precisamente cambiar el sistema político y judicial en nuestro país que hemos planteado. Señor presidente, a mí me gusta mucho lo que mi equipo y yo llamamos la letra pequeña, ¿no? Lo que está escondidito entre los titulares. Yo siempre me pregunto como persona, ¿qué hablarán los presidentes en las cumbres? Porque tienen que preguntarse por los hijos, por la familia. Cuando usted está en su despacho y le acaban de informar que acaban de entrar al país, digamos, 30.000 venezolanos más, y usted escucha a Delcy Rodríguez diciendo que el flujo migratorio venezolano es normal, al presidente Maduro diciendo que no hay una crisis humanitaria en Venezuela, ¿qué usted siente como persona, no como presidente? Mire, Diosdado Cabello ha dicho que es una moda, dejar el país y emigrar. ¿Qué usted siente como persona? Que estamos llegando a una situación ya límite, tanto por los amigos de Venezuela que salen de su país buscando algún futuro. Muchos de ellos llegan a nuestro país ya hace una semana,
pasaron los 400.000 venezolanos que han ingresado al Perú. ¿Perú puede enfrentar eso económicamente hablando? Mire, yo he consultado con los expertos aquí de gobierno, dice que 100.000 venezolanos eran absorbidos sin ningún problema. 200.000 era el punto de equilibrio, y estamos más del doble, ¿no? Entonces, ya los mismos venezolanos que llegan ya no encuentran tampoco posibilidad laboral. Y las que encuentran también es cogiendo posibilidades laborales de los propios peruanos, ¿no? Entonces, la crisis social venezolana se convierte también en un problema peruano. Pero esa es la consecuencia. O sea, decir qué hacemos con los migrantes es enfocarnos en la consecuencia. Si queremos corregir, corrijamos la causa. O sea, ¿cuál es la causa? La falta de democracia en Venezuela. Pero usted no puede tumbar al presidente Maduro, pero sí puede disuadir. Pero algo hay que hacer. Pero por lo menos sí somos claros en manifestar nuestra posición. Claro. Recuerde usted que el grupo de cancilleres que analiza esta situación y que condena la falta de democracia se llama el Grupo de Lima, porque es precisamente iniciativa peruana. Pero el presidente Maduro lo ha descalificado una y otra vez. Claro, es que falta la contundencia de sumarse todos los países del continente. Porque si bien es un grupo importante, muy respaldado por países de la región, no es todavía de manera unánime. Todavía hay países que toleran la falta de democracia en Venezuela. Y eso creo que es lo que permite que todavía sigan dándose este tipo de explicaciones al problema grave por el cual atraviesa Venezuela. Señor Vizcarra, ¿alguna vez usted dirá eso de que no quiero opinar sobre la violación de los derechos humanos en Nicaragua o en Venezuela o en Corea del Norte, porque esos son asuntos de soberanía nacional? No, siempre hemos sido claros. Nosotros hablamos claro al interior y al exterior. Y claramente hay violación de derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela, en Corea del Norte. O sea, claramente, nosotros siempre, si algo nos caracteriza, es decir lo que pensamos y decir de frente, mirando a los ojos, con quien nos referimos. Así que no tenemos ningún problema en manifestar que hay problemas serios en estos países y que precisamente sus gobernantes están haciendo un gran daño a su misma sociedad. Otra pregunta del estilo de la letra pequeña, de lo que está detrás de lo escondidito en los titulares. A mí me fascina el momento en que los políticos o las figuras públicas en general dicen cosas que saben que no son ciertas, pero las dicen con la bandera nacional detrás y en una silla decorada con pan de oro, y la gente, bueno, usted es el presidente, hay que entenderlo y hay que encajar lo que usted dice. Pero, por ejemplo, cuando usted escucha a su homólogo Daniel Ortega negar en una entrevista con un medio de prensa internacional que hay elementos paramilitares que están aterrorizando y masacrando a su población, en otra entrevista decir que, bueno, son policías voluntarios al servicio de la revolución. Como ciudadano, sé que no me va a responder con toda la ley, pero como ciudadano, como ser humano, ¿qué usted siente? Pero mire, en estos temas... Perdón, cuando los presidentes mienten, sí, ¿se creen lo que están diciendo? Pero es que aquí el principal juez es la población y obviamente la conciencia de uno. Es el principal juez. Se puede sorprender a la audiencia a través de los medios de comunicación, pero no se los va a engañar. Quizás tenga un efecto inmediato alguna declaración, pero finalmente todo sale a la luz. Pero tampoco el político se lo cree cuando dice claro, ¿no? O sea, el último Fujimori, el Fujimori de los últimos tiempos, cuando hablaba en nombre de Dios, la patria y la democracia, ¿el señor tampoco se creía eso? Mire, tenemos pues varias etapas del gobierno. No, yo digo la última. No, o sea, en la última etapa era solamente la intención de la reelección, ¿no? Entonces, hay tantos estudios sobre el gobierno de Fujimori y cómo fue cambiando durante las diversas etapas, ¿no? Entonces, obviamente en la última, finalmente la historia lo ha dicho y hoy en cartelera actualmente hay una película aquí que tiene una gran convocatoria de la población que se llama justo lo que nosotros también manifestamos, caiga quien caiga, sobre los últimos días de Alberto Fujimori,
que de alguna manera desnuda cómo era la situación en ese momento. Como un país con una gastronomía tan extraordinaria, siempre digo que la comida para los peruanos es la otra religión, con gente tan sensual, yo creo que en los países donde hay esas comidas tiene que haber gente muy sensual, porque la gente no sensual no puede hacer ni el amor bien ni la comida bien, esa es una opinión. Con gente que tiene ese acento maravilloso que tienen ustedes, con la cordialidad de este país, como un monstruo como el señor Montesinos creció y cobró fuerza en este país. ¿Qué propició eso? ¿La garúa? No, es que recuerde de dónde salimos, de una crisis de violencia del máximo nivel del terrorismo en el país, ¿no? O sea, ahí se gestó precisamente este tipo de personajes, ¿no? Nosotros estábamos en una época muy dura para el país, de una violencia interna generada por el terrorismo, que en algún momento quizás más de un peruano pensó que ya no era viable como país el Perú. Y entonces ahí puede que hayan formado este tipo de personajes y la tolerancia a ellos, ¿no? Por tratar de salir de esa etapa de violencia, ¿no? Pero obviamente ahora todo el mundo sabe que siempre, por más difícil que sea la situación, hay que corregir usando los métodos legales. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, encarando el problema, combatiendo la corrupción, buscando decididamente mejorar las instituciones, pero con la ley en la mano. 3 minutos de publicidad. Presidente, tengo los decires, las frases de alguna gente eminente en política, de un historiador notable de Perú, y quiero que usted la comente. El Perú siempre ha tenido una clase dominante, no una clase dirigente. Jorge Basadre, ¿está de acuerdo con eso? Sí, claro. Jorge Basadre es uno de los principales historiadores nuestros y efectivamente, coincidimos. Segunda frase, yo propondría, esta me encanta, yo propondría que los políticos no fueran personajes públicos. ¿Sabe quién la dijo? Borges, Jorge Luis Borges. ¿Qué le parece esa frase? Porque tiene su... Pero es que... Bueno, pero es que lo hizo un intelectual. Claro, o sea, pero además es que el político se convierte en personaje público cuando asume la función, ¿no? Claro, claro. Es una butada de Jorge. Claro. De Borges. Por cierto, ¿alguna vez tendremos en Perú a un primer... Sé que usted anda por acá, sé que usted hace la calle, pero tendremos a un presidente como el primer ministro de Noruega que va en bicicleta al palacio, a la sede del gobierno? Pero si yo camino. Yo sé que usted camina, pero bueno. O como el noruego que se le derramó café y él mismo fue y lo limpió. Claro. Pero de eso se trata, o sea, eso tratamos de hacer. De Holanda, no es de Noruega, sí, de Holanda. Sí. Eso tratamos de hacer, ¿no? O sea, somos absolutamente conscientes que la responsabilidad, que el cargo es temporal. O sea, de acá a 3 años, porque tengan la seguridad, el 28 de julio del año 2021 estoy entregando la banda presidencial al sucesor. O sea, de todas maneras, porque ya están elaborando y perdiendo tiempo en el Congreso, sacando normas para evitar si es que... Esa era una de mis preguntas. No voy a postular el año 2021. O sea, mi satisfacción es dejar un país encaminado, con bases sólidas, sostenibles, hacia el futuro, hacia el desarrollo. Así yo entregaré. Y de ahí seré un ciudadano común y corriente. Entonces, y voy a caminar. ¿Por qué esperar hasta los 2021 si lo hago? Si de ahí he venido, he estado recientemente, hace 2 días, en mi tierra, Moquegua, en el aniversario de mi colegio. He cumplido 40 años que he salido de la secundaria. Y he estado con mis amigos del barrio. ¿Y cómo le tuteaban? Al comienzo no. O sea, mi compañero de carpeta me dice, señor presidente, soy Martín, tú sabes perfectamente, señor, ¿cuál señor presidente? Le digo, o sea, soy Martín, o sea, y al final, después de romper ¿Cómo le decían, parte... el flaco Martín? No, Martín nada más. Porque imagino que usted era como una varilla. Sí, yo era mucho más flaco, ¿no? Y alto, o sea, siempre he sido, desde los 15 años yo ya tenía mi estatura, ¿no? Entonces, en el colegio... ¿Tuvo problema para conseguir novia de su estatura?
Bueno, es que yo no buscaba mujeres altas. Mi esposa mide 1,60 m, tenemos más de 30 centímetros de diferencia y nos llevamos excelentemente bien en todos los sentidos. Tercera frase, en política lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno. Konrad Adenauer, que fue un gran político. Lo mejor sería las dos cosas, ¿no? O sea, tener la razón y que te la den. Creo que las dos cosas son importantes. ¿Usted la busca a ultranza? Soy coherente entre lo que hago y lo que propongo, ¿no? Y en consecuencia tratamos siempre de hacer lo correcto, ¿no? Y esperemos siempre que la percepción de la gente vaya en ese sentido, que estamos haciendo lo correcto. Me quedan dos frases más, una de Bill Clinton y otra de Charles de Gaulle. ¿La dejamos para después de la pausa? Y me da tiempo a tomar un poquitín de agua. ¿Usted no toma agua, presidente? No. ¿Nunca tiene sed? No, espero la pausa. Espero la pausa. No, pero estoy distendido. 3 minutos de publicidad. Ya volvemos. Señor presidente Martín Vizcarra, dicen los que saben que cuando uno tiene poder, habla más y escucha menos. ¿Lo ha sentido usted ahora en estos 5 meses? Creo que eso es lo normal, pero soy consciente de que es necesario la búsqueda de consensos. Y para buscar consensos, lo más importante es saber escuchar, ¿no? O sea, porque si no sería una imposición, no sería un consenso, ¿no? Entonces sí, eso normalmente. Por eso a los principales colaboradores que tengo, que son los ministros básicamente, siempre les digo que ellos planteen los temas, las decisiones con total libertad y franqueza, ¿no? Y que si yo algo propongo que no sea lo más adecuado, que me lo digan, me corrijan. ¿Usted es de buen talante? Sí. ¿Usted sabe estar? Sí. Porque conocí al señor Toledo y fue muy simpático. Llegó al estudio de televisión y dijo, los temas son esto y esto y esto. Le digo, bueno, un momentito, que esto no es el Palacio de Gobierno de Perú. Pero es que yo mande mi estudio, pero el programa es de CNN. ¿Los presidentes siempre son tan mandones así? No. En casa, por ejemplo, la última palabra. No, ahí... Dirección colegiada. Ahora es de mi nieto. ¿Qué edad tiene? Acaba de cumplir 1 año. Así que estamos felices aquí. Y eso es realmente la válvula de escape de la tensión del cargo. Yo tengo 4 hijos y mi hija mayor ya tiene un nieto que la semana pasada cumplió 1 año. Pero no viven acá en Palacio. No viven aquí en Palacio, pero vienen muy seguido a visitarnos. Y bueno, y cuando ve todas estas cosas así, ¿lo dejan tocar o...? Pero el niño se sentirá como en un mausoleo. ¿Cómo se vive en Palacio? ¿Usted no le da ganas de pronto de irse a la esquina? Me dicen que hay un restaurante buenísimo. Y voy al restaurante. Yo salgo a veces a tomar desayuno, a comer mi pan con chicharrón aquí en la esquina de la plaza. ¿Ah? ¿Un pisco sour, no? Pisco sour muy de vez en cuando. Me dicen que al tercero ya uno ya. No. Es que no tomo normalmente pisco sour. ¿Qué toma usted, whisky? Tomo pisco, pero no pisco sour, porque el pisco sour es muy dulce. Sí. Entonces pisco sour, como usted lo dice, es para tomar una copa. Yo prefiero tomar el pisco con un poquito de ginger ale. Bill Clinton dijo, ser presidente se parece mucho a administrar un cementerio. Hay mucha gente debajo de nosotros y nadie nos hace ningún caso. Era el hombre más poderoso del mundo en un momento. Así. ¿Usted ha sentido eso también? Claro, la soledad del poder, ¿no? La soledad del poder que uno tiene que cambiar abriéndose, saliendo. La última frase con la que va a cerrar el programa, admito de entrada que no estoy de acuerdo. Charles de Gaulle dijo, he llegado a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos. Es demasiado seria para que no lo hagan los políticos, los verdaderos profesionales de la política. Y lo estamos viviendo. Es el desprestigio de los políticos. O sea, si entendemos como política, ¿no?, el arte o la ciencia de lograr la mejora de los pueblos, o sea, ¿cómo no? Claro, lo que pasa es que los últimos políticos se han aprovechado de su condición de tal para beneficio propio. Estamos viviendo la era de la antipolítica, ¿eh? Sí. O sea, que un comediante llegue a la presidencia, que me parece bien, todo el mundo tiene derecho, pero que un magnate maleducado y poco compasivo haya llegado a la presidencia. Bueno, usted se acuerda que Cicciolina, ¿no se acuerda aquella estrella porno que andaba con el seno afuera? También quería ser diputada, creo que llegó a diputada. Yo no entiendo.
¿O el mundo está al revés o uno es muy antiguo, no? No, pero yo pienso que como en todos son ciclos, ¿no? Yo pienso que ahora sí la población toma conciencia. La gente está más alerta. Y entonces, va a decir, si finalmente los políticos van a tomar las decisiones más importantes, elijamos bien, elijamos gente competente, responsable, pero principalmente lo que reclamamos ahora. Yo pienso que la principal virtud que debe tener un político o un ciudadano para ser elegido como político es la honestidad. Yo pienso que si elegimos persona honesta, realmente vamos a cambiar no solamente el Perú, sino el mundo. Señor presidente, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la complicidad, por la atención. Buenas noches y nada, hasta la próxima emisión.